Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas de la Yinga. Nueva entrevista hoy y hoy tenemos el auténtico placer de tener con nosotros a un charrúa de bien, a Giovanni Zarfino, que lo estoy viendo en pantalla. Hola Giovanni, ¿cómo estás? Buenas, por acá todo bien y nada, agradecerle por esta entrevista y esperemos que nos pasemos un buen ratito. Le mando un abrazo grande de acá. Carrera larga, tremenda, equipos de renombre aquí en España, Castellón, Sporting, Extremadura, por supuesto, Tenerife. Así que vamos a hablar un poquito de lo que es tu carrera y pasar un rato en grande. Esperamos. Sí, vamos a disfrutar un poco de esta charla. Bueno, la primera pregunta es que efectivamente eres uruguayo y antes de venir a España pues pudiste jugar primero en Boston River en categorías inferiores y luego en Danubio. ¿Qué diferencias notas entre fútbol español y fútbol uruguayo? Bueno, la verdad que es una diferencia notoria por el tema de la agresividad más que nada, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota de que me costó muchísimo con el tema de lo que son las tarjetas amarillas, ¿viste? Una falta en Uruguay eh, que acá es considerada amarilla, ya en Uruguay, por ejemplo, no es nada prácticamente. Entonces, te tenés que ir acostumbrando un poco a eso y hacerte también de lo que es el fútbol español, obviamente. Y bueno, la verdad que eso lleva un periodo de adaptación. Los primeros 6 meses, 8 meses me costó muchísimo porque, claro, pegaba cada palo que no sabía cómo poder manejarlo, ¿viste? Porque ya venís con esa inercia, con esa manera de ir al balón. Entonces, bueno, te tenés que ir acostumbrando a eso y la verdad me llevó un proceso y fue de lo que más te cuesta, ¿no? Porque en Uruguay también acá tenés mucho más tiempo para jugar al fútbol. En Uruguay te presionan mucho, tenés menos tiempo de reacción, por así decirlo, porque tenés que jugar muy rápido porque enseguida ya te están apretando, te están encimando y bueno, esa es la diferencia que hay entre Uruguay y España. Sí, en Danubio pudiste jugar 3 partidos de la Copa Sudamericana. Háblanos un poco de cómo es esa competición. Y bueno, vendría a ser como una Europa League de acá. Y la verdad que fue algo muy, muy bonito porque hacía mucho tiempo que Danubio no pasaba una fase sudamericana. Hicimos un partido fuera que nos hicieron 3 goles, porque siempre cuando vas fuera de casa es totalmente diferente a lo que es en casa, ¿no? Entonces, si sacás un buen resultado fuera de casa, después lo terminás rematando cuando te toca jugar de local. Entonces, bueno, al final de cuentas, después jugamos un partido en la vuelta, tuvimos para darlo vuelta, nos lograron un gol en la hora y fue algo que quedó marcado en el hincha de Danubio también porque fue algo muy, muy emocionante, muy bonito. Y es una liga muy, muy competitiva. Hoy por hoy los equipos brasileros que a nosotros nos había tocado, un equipo brasilero hoy por hoy están por encima del resto, ¿no? Lo que es Uruguay, Argentina, puede algún equipo estar peleando con el equipo brasilero, pero bueno, hoy por hoy los brasileros pueden estar perfectamente cualquier jugador de primera división de ahí en el fútbol europeo, en primera división acá de España. Entonces eso se nota a la hora de competir con los rivales de afuera y mucho, ¿no? Mm. Y bueno, queríamos preguntarte cómo te llegó la oportunidad de venir a España. ¿Cómo fue de difícil irte a un sitio tan lejano? Bueno, en realidad fue un poco rara mi llegada acá porque fui 2 años consecutivos el mejor mediocentro del fútbol uruguayo. Eh, me quiere el entrenador Pepe Diop, que es en Newell's Old Boys. Entonces, bueno, estaba todo acordado para que yo me vaya a préstamo. Llego allá, firmo contrato y, y resulta que no llegaron a un acuerdo, que supuestamente estaba todo arreglado, pero no llegaron a un acuerdo entre clubes de Danubio y Newell's Old Boys. Y me dice el presidente de Danubio, me dice, Sarfino, mira que no te vas a quedar en News. Y yo ya había firmado contrato, había posado en el estadio con la camiseta. Entonces fue la presentación, fue todo. Y bueno, en ese momento me dice que no me iba, que había una oferta de España que me iban a comprar el 50% del pase.
Y, y le digo, bueno, entonces me voy para mi casa, le digo, ¿qué voy a estar haciendo acá? Hablé con la gente de News, que me dijeron que no iban a firmar nada de Danubio, bueno, me fui para Uruguay y a los 2 días me llegó la propuesta de la Extremadura. Y bueno, firmo un contrato acá, me compran el 50% y firmo 5 años en Extremadura. Y bueno, esa fue mi llegada acá a España. La verdad que creo que fue una de las mejores decisiones porque no solamente en lo futbolístico, sino también lo que es la vida en el día a día. Es muy bonito, me encanta acá España, mi familia está sentada acá y la verdad que nos encontramos muy, pero muy bien. Sí, la verdad que llevamos aquí bastantes años. Y tu primer año a lo mejor fue de los más sentimentales, porque consiste hasta esta segunda división. Además metiste un gol en las semifinales del playoff en la vuelta muy significativo. ¿Cómo fue ese primer año a nivel de adaptación también? Y mira, la verdad que fue como te dije anteriormente, un poco complicado a la hora de lo de las tarjetas, ¿no? Pero bueno, me fui adaptando, vine muy bien en el proceso de adaptación. Cada vez me fueron los entrenadores poniendo un poquito más adelante. Yo siempre jugué de volante central, pero siempre tuve esa llegada a gol. Entonces, cada vez que me quedaba una, siempre hacía gol. Entonces, me quedó esto ahora en las semifinales, que la verdad me vestí de 9, hice unos goles muy importantes para el club. Fue contra el Febril, hice uno acá y otro allá. Después, cuando en Andúa que habíamos perdido 1-0, hice los dos goles y pasamos a finales contra el Cartagena. Y bueno, después de local ganamos acá 1-0 y empatamos contra el Cartagena en su casa y pudimos ascender. Y la verdad que el primer año fue espectacular. El ascenso ya a segunda división en el fútbol profesional. Pues yo vine a este proyecto para poder ascender, ascendimos. Y bueno, después era poder mantenerse. El primer año nos mantuvimos, que la verdad es muy difícil en una categoría con un equipo recién ascendido mantenerse, logramos ese objetivo y bueno, el segundo año nos tocó descender y eso fue lo que más me dolió de todo lo que habíamos conseguido, que era muy difícil. Mm. En ese primer año en Extremadura, en España, ¿qué nociones tenías antes de llegar al fútbol español? Y como te dije, las opciones que tenía era News All Boys, que fue lo que más me sedujo para poder irme en su momento. La verdad, un equipo grande de Argentina, el entrenador me No, pero quería. Gio, perdona, Sí. es nociones como qué conocimientos tenías de Extremadura, de la Ah, tercera perdón, división perdón. española. Vale, vale, sí, no. Sabía que venía de Primera División de Uruguay a un fútbol semiprofesional. La verdad que era un poco tomar la decisión de decir qué es lo que hago, porque estoy jugando acá en primera, tenía opciones del fútbol argentino, de poder eh, irme al fútbol brasilero también, entonces dije, a ver qué paso doy. Entonces cuando me fue a buscar Dani López Ramos, que me dijo del proyecto, que en ese caso era el director deportivo, me dijo todo el equipo que habían hecho. Bueno, empecé a investigar un poco todo de los jugadores que habían contratado para poder venir acá, de lo que era el Extremadura, su gente. Hablé con el Mono Navarro Montoya que había estado acá para preguntarle cómo se vivía, con el Cookie Silvani también, que yo lo estuve a ellos directores generales y dueños en Boston River, que tengo una gran relación con ellos. Y bueno, me hablaron muy bien de acá de Almendralejo y, y lo hablé con mi mujer y ahí decidimos poder venirnos para acá y dijimos, bueno, nos vamos, apostamos a esto y bueno, gracias a Dios salió bien. Mm. Y en el Extremadura te convertiste rápidamente en uno de los jugadores más queridos por la afición. ¿Cómo recibes eso tú en uno de tus primeros años? ¿Fue el Extremadura una de tus mejores etapas? Y sí, en Extremadura yo creo que futbolísticamente tuve una de mis mejores etapas, incluso en el segundo año cuando descendimos también. Yo creo que ese fue un año muy, muy bueno. Incluso teniendo opciones para irme a Primera División acá en España. Y bueno, por temas de intereses y egos de las personas que dirigían el club, que me terminaron matando y cortando las patas para poder estar en Primera División, porque si no fuera por ello yo estaría jugando en Primera División. Y bueno, es un debe que me queda porque yo venía aspirando a eso.
Mm. Pero bueno, yo siempre digo que por algo las cosas pasan y bueno, dentro de todo se aprende siempre y la verdad que yo me siento muy querido en lo que es la gente y yo creo que es como, es recíproco, ¿no? O sea, tanto yo como ellos, el cariño que nos tenemos y ellos saben lo que yo dejo dentro de la cancha, que me podrá salir bien o mal las cosas, pero bueno, lo principal es siempre dejar todo. Y eso uno se involucra y se siente así arropado por la gente y la verdad que eso siempre te hace dar un plus y en eso la verdad que muy contento, ¿no? Por eso el cariño y el día a día, todo es espectacular. Entonces a veces cuando te sentís con ese cariño, esa confianza y todo también es muy importante, ¿no? Has hablado de ese año de descenso después de subir a segunda división y además de esa época donde los directivos dices que te cortaron las alas un poco para ir a primera. Cuéntanos un poco más sobre ese año y sobre esa decisión y cómo lo viviste tú, cómo lo pasaste. Sí, bueno, la verdad que lo pasé muy mal, ¿no? Yo tenía para irme al Cádiz. Ya tenía todo arreglado, tenía prácticamente las maletas hechas para irme con mi mujer y mi nena, estábamos viendo todo y bueno, llegó un momento, se había pactado un dinero, el dinero supuestamente no estaba, lo que habían arreglado y creo que eran 800.000 euros, pagaban por irme para ahí, en caso de permanencia pagaban el restante, que era 1.300.000 euros. Y cuando se fue a arreglar todo, pidieron 3 millones de euros. Entonces dijeron, no, como un jugador de segunda división por 3 millones de euros, me traigo un jugador de primera división. Hablé con el presidente, con la gente que habían hecho todo, con la parte de UFER, que es mi empresa de representación. Me dijeron que habían puesto todo de su parte, que no se podía llegar a un acuerdo y bueno, el presidente de acá en ese momento dijo que fue todo por mi representante, que incluso es mentira, porque mi representante es una persona que yo le tengo un aprecio, un cariño enorme, leal, muy buena gente y obviamente que me fío de él 100% y la verdad que lo que me había dicho en ese momento el presidente de acá era todo mentira. Entonces, la verdad, eso fue un palo muy duro. Pero bueno, después yo tenía una cláusula de salida en caso de descenso, que al club que yo iba a préstamo me tenían que, que dejarme libre, digamos. O sea, no libre, sino que si el equipo que yo iba me pagaba mi salario, yo me podía ir. Y resulta que cuando me voy, el presidente de acá no firmaba el consentimiento para irme. En ese momento estaba Carlos Cordero, perdón, Cordero de director deportivo en Tenerife. Y él era el que me quería, se hicieron cargo de mi salario. Y bueno, después tuve que sacar para poder irme, el Tenerife tuvo que poner, no sé si fue 60.000, 80.000 euros. Yo tuve que poner 80.000 euros de mi salario para poder irme, cosas que no tenía que hacer porque yo me podía ir libre de ahí. Y le dejamos ese dinero al Extremadura. Ahí firmaron, me fui 2 meses, eh, 2 meses después, llegué tarde, estaba sin entrenar. La gente en Tenerife tiene una ilusión bárbara, porque yo había hecho un campeonato en Extremadura con muchos goles y muy bien, claro, entonces no pude meterme en la pretemporada, llegué tarde, cuando llegué me lesioné del solio, después para volver a agarrar otra vez con todos los nervios, todo el malestar que había pasado, sufrí ansiedad, pasé momentos muy complicados, porque claro, de verme en primera división a no irme y que me voy al Tenerife, que yo la verdad era la decisión también de lo que no tenía porque era un equipo grande, con la gente, son como, viven como más como nosotros, como en Uruguay, es algo muy bonito. Entonces, la verdad estábamos muy contentos de poder irnos a Tenerife y yo me quedo con el debe de que tendría que haber rendido más por culpa de las lesiones y todo este entorno que generó, yo creo que eso me perjudicó muchísimo y hoy por hoy me siento en el debe con la gente de Tenerife, pero no en ese sentido, porque yo sé que yo dejé todo de mi parte, hice todo siempre para poder recuperarme, cuidándome, haciendo lo que tenía que hacer. Pero yo futbolísticamente, si yo estaba bien o hubiese firmado suponete 2 años ahí, sería otra cosa sin lugar a dudas
y me hubiese encantado poder estar ahí y consolidarme ahí en ese momento, porque la verdad que es un lugar que se vive espectacular, la gente divina, muy amable, serviciales, una afición increíble. Entonces, viste, eso te queda, viste. Y bueno, pero fue todo un proceso de todo lo que había pasado antes que la verdad que me mataron. Sí. Después de tu etapa en el Tenerife, pasaste un año también en el Alcorcón. ¿Cómo te fue el ambiente en ese equipo y si te dolió, además de haberte marchado del Extremadura para ir a Tenerife y Alcorcón Y esos 2 años? vos date cuenta que también, o sea, seguía prácticamente lo mismo porque tuve que volver acá a Extremadura con el ambiente ya turbio y todas las cosas que estaban mal. Eh, yo soy una persona que soy muy frontal y digo las cosas como son y siempre con respeto, sin faltarle respeto a nadie, ¿no? Pero siempre siendo leal y diciendo las cosas como tienen que ser o como creo que tendrían que ser, pero sin faltar respeto, ¿no? Entonces hubo mucha falta de respeto hacia mí, hacia mi familia. Tengo audios y cosas que la verdad que si yo lo comento y digo esto, eh, es de no creer. Mi entorno más cercano sabe por lo que yo pasé. En otros momentos me aguanté y tuve que hacer todo lo que hice de no explotar y hacer una locura por mi hija, porque tengo una nena que le tengo un amor enorme, entonces por eso fue mi contención y mi tranquilidad en todo esto, y yo sabiendo que siempre hice las cosas bien. Y también se me ensució, se habló mal de mí, sacaron comunicado diciendo cosas que no eran. Y bueno, el tiempo puso las cosas en su lugar, se demostró quién es el verdadero sinvergüenza, por así llamarlo, o basura, no sé cómo le puedo decir a esa clase de persona, pero, pero bueno, el tiempo pone todo en su lugar y la verdad que me siento contento que haya pasado todo esto en este proceso, pero sí con todo se debe y esas cosas que te conté de antes que pasan, que te deja un poco tocado, ¿no? Tocado porque, claro, es decir, ¿qué podría haber pasado si hubiese pasado esto? Pero bueno, al final de cuentas nosotros no tenemos la varita mágica. Si pudiéramos tener la varita mágica, elegiríamos otro tipo de cosas, otro contexto que al final de cuentas no depende de uno mismo. Bueno, desgraciadamente la Extremadura tuvo problemas económicos que acarrearon su desaparición. ¿Cómo viviste tú eso desde fuera? Y la verdad que fue muy feo. Yo, como te dije, yo cuando vengo, respecto a la pregunta anterior, también vengo para acá. Me toca marcharme porque el Extremadura no podía pagar mi salario. Entonces, cuando me voy al Alcorcón, incluso me voy a la cuarta fecha porque no me dejaban irme tampoco, no me podían pagar mi salario y yo tenía contrato acá. Y tuve que ir por lo laboral también, porque ya dentro de las cosas que habían por AFE me dijo que ya no podía hacer más por todo lo que eso conlleva. Bueno, la verdad que me fui al Alcorcón, estuve muy bien que me abrieron las puertas, firmé la última ficha que había, el lugar me dejaron libre el último día a las 12 y a las 11:50 me dejaron libre, ahí me fui para esa que tenía para irme al Alcorcón o al Cartagena, de la ficha libre que tenía, y bueno, decidí irme para el Alcorcón. Y la verdad que pasamos un año de lo grupal, que había un grupo espectacular, pero la verdad que un año muy complicado. Y bueno, después ponerse en forma, empezar a agarrar el ritmo que no tenía y cómo se dio todo. Entonces, al final de cuentas, eso te va generando también mucho contexto negativo que no dependen de uno mismo. Y bueno, cuando yo en ese momento que estuve viviendo la desaparición, que se hablaba con uno, que se hablaba con otro, que iba a comprar el club, yo eso lo veía de afuera porque yo me iba a ir, pero estaba dentro de mis compañeros. La verdad, por su momento se justificó a Manuel Mosquera, que hoy por hoy es director deportivo del club y el loco hacía todo por Extremadura. Yo lo que veía ahí, una locura. Incluso se le cargaron palo y que le dijeron cosas que esa persona, más de lo que hace por Extremadura, te lo digo, que no lo puede haber hecho ninguna otra persona. Los jugadores que estaban ahí, que recién habían ascendido, jugadores juveniles que tuvieron que ir a jugar,
que esa gente son los que realmente aguantaron y se comieron todo, 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 todo lo malo. Y eso es muy complicado, ¿eh? Y hay que darle mucho valor a eso y un respeto enorme a esos jugadores que yo hasta el día de hoy los tengo presentes por lo que hicieron, porque hay que ir a trabajar, es como que vayas a trabajar y no cobre, y te dicen que te paguen mañana y no te pagan, y que te mientan un día y que te mientan otro y que te mientan otra vez, que te va a llegar un momento que no se puede, no se puede convivir con eso, no se puede llevar, y la verdad que fue toda una pena enorme. Y la verdad que yo lo pasé muy, muy mal. Obviamente yo en lo personal con las cosas que me hicieron, pero también lo que vive la gente acá. Usted no se imagina lo que vive la gente acá en Extremadura, en Almendralejo, el fútbol. O sea, Ujú. es algo que acá es todo el fútbol, ¿no? Es todo, todo. Entonces, mucha gente muy tocada, mucha gente que ha pasado muy mal, muchas personas que trabajaban para el club que se le quedaron debiendo muchísimo dinero, que hasta el día de hoy eh, tienen que seguir pagando esas cosas que estaban de antes. Entonces, es complicado volver a hacer todo lo que están haciendo ahora. Y la verdad que la gente se vuelva a enganchar y vuelva a estar es de lo más bonito y lo que más estoy disfrutando. Ujú. También, bueno, después de esta etapa, vamos a pasar a otra que es la de tu etapa en el Sporting de Gijón, donde, bueno, tuviste que vivir prácticamente un calvario con una lesión de rodilla que te tuvo fuera 14 meses, me parece. Eh, Cuéntanos un poco cómo es, después de todo lo vivido que nos has contado con el Extremadura, después este golpe duro también. Bueno, mirá, tuve 15 meses y 26 días. Así lo Vale. tengo contado, así que imagínate. El primer año que llego al Sporting de Gijón, la verdad que hice un año muy, muy bonito personalmente. No pudimos meternos en playoff ni pelear por el ascenso, que era lo que el club quería. Pero bueno, el primer año a mí me fue muy bien, la verdad. Y el segundo año, ya con lo de la lesión, ya cuando el término del primero, digamos, que estuve jugando prácticamente con una lesión, empecé con una tendinitis en el tendón rotuliano. eh, entonces, bueno, ahí lo iba llevando, iba entrenando parcial, me iba metiendo a poco, hasta que llegaba la molestia, fue constante. También teníamos partido de Copa y eso fue también un poco que jugaba fines de semana y tenía que jugar entre semana, un poco ahí que me habían hecho unos tratamientos de PRP para poder recuperar y estar bien, pero bueno, claro, el tratamiento me hacían el tratamiento un miércoles y el sábado estaba jugando y después cuando estaba jugando el sábado me lo hacían el lunes y el miércoles teníamos Copa, entonces eso fue un poco de forzar, de forzar, de forzar, hasta que se me hizo una tendinitis crónica. No había forma de poder recuperarme. Me hicieron tratamiento conservador mucho tiempo. Después otra vez me hicieron otra vez tratamiento conservador. Volví a recaer. Otra vez 2 meses más, volví a recaer otra vez. Y después se llegó la conclusión entre doctores y aparte iba especialistas eh, que me tenían que operar. Entonces, bueno, averiguamos con un doctor, con otro, me terminé operando en FREMAP de Majada Honda. Bueno, la operación fue un éxito, fue todo muy bien. Vuelvo de la operación, empiezo a entrenar y otra vez me vuelvo a dar el mismo latigazo ahí. Estuve afuera y bueno, dije, no podía más. Bueno, vuelvo, me ven los doctores, me dicen que no puedo jugar más al fútbol. Le pedí por favor, bueno, ahí cuando me dicen que no puedo jugar más al fútbol, yo estoy entrenando en el Sporting, pero el Sporting no cuenta conmigo. Me dice que me dejan las instalaciones abiertas para poder recuperarme con el Sporting, pero claro, no me hacen un contrato del mínimo, que por lo menos era lo que yo quería, ¿no? Y poder recuperarme, estar ahí y por lo menos un contrato el mínimo, que antes el club lo utilizaba y en varios clubes también, una persona que se lesiona, un jugador se te lesiona de una lesión grave, está tanto tiempo afuera y eso siempre te hacen un contrato del mínimo, te recuperás y después si contás con él o no, tiene ficha o no, afuera o seguís, entonces era un poco por ahí, yo quería quedarme en el club, sabía que si me recuperaba
iba a volver a jugar, o sea, que iba a volver a jugar, pero bueno, fue tanto tiempo, tanto esto que llevó, que al final de cuentas yo decidí venir y recuperarme con mi fisio de acá de Almendralejo, con Fran Rosa, con Alberto, que es el relatador, que ahora están los dos en la Extremadura. Entonces hago un tratamiento voy a FREMAP, en FREMAP me dijeron que me iban a dar de baja y no podía seguir más. Y le dije, déjenme 6 meses más, que yo tengo mi equipo de confianza y me quiero recuperar con ellos. Entonces me extendieron 6 meses más. En eso me vengo para acá, para Extremadura, me recupero con ellos, hago el tratamiento en FREMAC, entrenando acá con Fran y Alberto. Y bueno, gracias a Dios ese proceso se fue cumpliendo, fui todo bien, papá, me recupero y cuando estoy apto, que empiezo a entrenar con el Extremadura, y el equipo en ese momento estaba en tercera división, entonces se ponen en contacto cuando yo ya estoy bien, que me dan el alta, estoy bien, mi representante me dice que está la opción del Castellón, que querían contar conmigo. Y claro, que no era para ir a jugar específicamente ya, pero sí que necesitaban una persona como yo dentro del vestuario, que querían que yo esté ahí en el Castellón, que querían cumplir el objetivo de poder salvarse. Y le dije, mirá, yo déjeme ir a entrenar, entonces me vieron y me dice, bueno, que vengas, yo el director deportivo me quería, pero bueno, el visto bueno lo da el presidente, y el presidente no estaba muy convencido porque se maneja mucho por el Big Data y eso, ¿no? Entonces Ramón me dice, venía a entrenar, sí, papá, voy a entrenar, me ve el entrenador que era holandés, no me conoce tampoco, y entrené una semana y me agarra el entrenador y me dice, te quiero acá y el fin de semana que viene vas a jugar. Y le digo, estuve entrenando, pero no estoy a este nivel, necesito un poco de tiempo, déjame por lo menos una semana más, porque claro, yo de recuperarme a ir a entrenar con el Castellón, que son unos aviones, estaban volando una semana de entrenamiento, a la otra semana, o sea, ya me quería meter para adentro. Y bueno, ahí él me dijo, bueno, voy a esperar una semana más, entrené una semana más y el próximo partido justo lo echaron al entrenador y el ayudante técnico se queda y ya ese partido ya me mete para adentro y bueno, jugué muchísimo más partidos de lo que se imaginaban que iba a jugar, no se pensaban que iba a jugar tanto y la verdad que gracias a Dios se me abrió las puertas ahí, estoy muy, muy agradecido de que hayan confiado en mí. Después el presidente dio el visto bueno, el entrenador también, y eso fue un poco también de lo que yo me gané en esos entrenamientos ahí, pero fui a prueba fui, y terminé quedándome en el club porque ellos desconfiaban y la gente desconfiaba de que si yo no estaba bien de la rodilla, y también se la jugaron y es un poco complicado, pero yo le dije, fui muy sincero, le dije, si yo siento algo en la rodilla, no juego nunca más al fútbol. Le dije, le pongan en el contrato, pongan lo que quieran. Yo voy y no quiero dinero, no quiero nada. Ustedes me pagan mi salario que acordemos. Fui con una cantidad de solamente para poder, no quería cobrar, no solamente para reintegrarme, sentirme parte. Me sentí muy bien con el grupo, cómo trabajaban, con la gente, ¿viste? Entonces estuve muy contento ahí. Y pasó eso y la verdad que estoy agradecido por la oportunidad que me dieron, que fue después de volver al fútbol profesional, después de tanto tiempo y demostrar que uno está vigente. Sí. A pesar de lo que has mencionado, ¿no? Del año de lesión y de tu marcha del Sporting, la afición te recuerda aún así con mucho cariño. ¿Qué dirías que tiene de especial esa afición? La afición del Sporting, ¿no? Sí, Sí, la afición del Sporting yo digo, a mí me decís, ¿de qué cuadro sos hincha? Y yo te digo que soy hincha del Sporting hoy por hoy, ¿viste? Me identifiqué de una manera con la gente y la gente conmigo, que fue prácticamente lo que me pasó acá en Almendralejo, ¿viste? ¿Qué pasa? Es una masa social muy grande que genera mucho compromiso y respeto. Entonces, agarré enseguida los conceptos del club y yo creo que eso fue lo que me hizo adaptarme lo más rápido posible. También generamos un grupo de personas que tienen mucho sentimiento hacia el club, como Johnny, Cote, que los locos te transmiten lo que es el Sporting de Gijón, loco, y los ve, yo no me olvido más de Johnny, loco, de la rabia que tenía cuando íbamos a jugar el clásico,
cómo te lo transmiten. Si yo lo miraba a ellos, digo, loco, yo con esta gente me tengo que matar por estos locos acá, ¿entendés? El oficio, si vos veas el oficio, la calentura que se agarraban, loco, decís, no, esto, y entonces vos te impregnás en eso, ¿viste? Te metés tanto en ese papel que ya no es solamente por vos ni por tu familia, sino por la gente que tiene ese vínculo hacia el club, que te dan ganas de meter la cabeza dentro de un avispero. Es la verdad, esa es la realidad. Entonces, eso fue un poco de todo, también porque la gente sabe el esfuerzo que yo hice jugando, incluso lesionado, infiltrándome para poder jugar, que estaba en un momento muy complicado en la temporada, teníamos muchísimas lesiones, muchísimas lesiones. Entonces yo arriesgué, me fue mal, pero bueno, pudimos cumplir el objetivo, entonces la gente se quedó con eso, ¿viste? Y la gente sabe también. Entonces, hasta el día de hoy, el reconocimiento más allá de eso es eso. Entonces, y a mí me decís, me han preguntado varias veces, ¿te arrepentís de haber jugado, que estabas tocado y haber jugado? Y te digo, pasé un año y pico jodido, sí. Si me arrepiento o no, hice lo que tenía que hacer y lo que yo sentía en ese momento. Entonces, la verdad que muy, pero muy contento de haber dejado todo, que al final de cuentas lo que me caracteriza a mí, es que siempre lo que traté de hacer en todos los equipos y eso, el que te reconozca la gente y el cariño que te tienen es muy importante. Mm. Bueno, has hecho una mención al Castellón, pero ahora ya nos metemos en la actualidad, que has regresado al Almendralejo para jugar en el Club Deportivo Extremadura y te queríamos preguntar si tuviste otras opciones o sentías que era el momento de volver. Tuve opciones, sí, de seguir en el fútbol profesional, en segunda división. No me convencían las opciones que tenía, la verdad. Entonces tenía la opción de acá, lo tenía ahí porque el presidente ya me lo había hablado, Manuel me dijo cuando quería volver que volviera. Entonces pasé un momento muy complicado en mi lesión. Estuve mucho tiempo afuera de mi familia, tengo a toda mi familia acá. Tengo un cariño enorme a la Extremadura, quiero volver al fútbol profesional con la Extremadura. Entonces me junté con mi familia y empecé a ver los pros y los contras. Yo no tengo la necesidad o demostrar que puedo o que tengo que estar en el fútbol profesional. Sí que yo lo que quería hacer después de la lesión, volver al fútbol profesional, sea como sea, donde sea. Entonces yo cumplí mi objetivo después de la lesión, que era volver al fútbol profesional. Entonces esa es mi mayor tranquilidad. Pero mi mayor inquietud era el recuperarme y no volver a jugar en la Extremadura, ¿viste? Entonces, cumplí ese objetivo, hice todo, obviamente que económicamente hablando no vas a comparar lo que podés cobrar en segunda división o acá lo que es hoy por hoy segunda ref, pero fue más allá de eso, me decanté por otro tipo de cosas, por lo que es el proyecto que están haciendo, por mi familia, por el cariño que le tengo al club, entonces todo eso englobaba muchísimas cosas positivas, lo que me podía llegar a seguir jugando en el fútbol profesional, que me dicen, mucha gente me dice, no, pero estás loco, ¿qué va a hacer? Pero bueno, cada uno en su momento elige las opciones que creen convenientes. Siempre uno, dentro de lo económico, buscás y ves, pero ya llega un momento que la verdad no fue por ahí, fue por sentimientos, por cercanía, por familia, por afectos, y entonces creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi carrera porque hoy por hoy me encuentro muy bien, pero espero que sea coronado con un ascenso, ¿no? Y así sucesivamente, porque es a lo que yo vine acá, se lo dije bien claro a la gente del club, que yo venía acá, pero haciendo un proyecto para poder ascender, y ellos lo que quieren, entonces es lo que me deja con esa responsabilidad de hacer todo lo mejor, tanto yo como mis compañeros, y responsabilizar a mis compañeros también para poder lograr el objetivo. Sí. Vamos a hablar ahora también de la Copa del Rey, que es una de las, no sé si sorpresas o lo esperabais ahí en el vestuario, pero bueno, pudisteis eliminar a todo en segunda división, a la Unión Deportiva Las Palmas, el año pasado en primera.
¿Qué dirías que fue clave para esa victoria? ¿Cómo preparasteis el partido? Y también un poco que nos cuentes a quién esperáis en la siguiente ronda. Mira, la gente dice sorpresa, pero yo no lo veo sorpresa, ¿viste? Sí que nosotros estamos en segunda ref, es en segunda división, tiene muy buen equipo, pero nosotros tenemos muy buenos jugadores, pero bueno, cuando te enfrentas a un equipo que quiere jugar al fútbol y nosotros jugamos al fútbol es totalmente diferente, porque tenemos un muy buen plantel y tenemos la idea muy clara, ¿no? Entonces, la verdad, la unión que hay en el equipo y lo que hay, sí que si te eliminan, la gente iba a decir, ah, no pasa nada, vos jugaste contra un segunda división, no. Yo no lo iba a tomar así, la verdad. Siempre digo que lo principal es la liga nuestra para poder lograr el objetivo del ascenso. Pero bueno, estos partidos generan el ambiente que generó en Almendralejo, te hace recordar muchos partidos que yo viví de antes, obviamente que no con toda la gente como había antes, pero bueno, eso ya se va generando, te está generando un vínculo con Almendralejo que estaba perdido y eso es lo que más me deja contento por estos partidos de Copa, sí. Y ojalá que nos toque un gran rival, que nos toque un gran rival de primera división, que podamos competir tú a tú, que obviamente no les va a ser fácil a que venga acá, yo me tengo una fe enorme, pero bueno, sí que obviamente ya en primera división es totalmente diferente. Pero somos un equipo muy complicado, ¿viste? Somos un equipo peleón que se deja todo y eso cuando tenés un grupo de jugadores que se dejan todo, pero todo, es muy complicado ganarle. Entonces, somos un rival muy difícil de tirar y esperemos que sigamos con esta dinámica, que llevamos una dinámica muy buena y bueno, esperemos un gran rival para que en Copa la gente pueda disfrutar y obviamente que nosotros también, porque acá hace muchos años que no viene un Primera División y esperemos que vengan y podamos competir y que la gente se sienta orgullosa nuestra. Sí, y bueno, ya a nivel internacional, queríamos preguntarte si estuviste cerca en algún momento de ir convocado con la selección uruguaya. Sí, cuando estuve acá en Extremadura, en el primer año en segunda A, o sea, en segunda, tuve el llamado de la selección, que me estaban mirando, que siga así, que podía encajar en el esquema de la selección, y bueno, la verdad que fue un ánimo una inyección anímica y algo muy importante para mí, porque la verdad venía siendo de lo de segunda B, fui cada vez en progresión, después ya me fueron tirando un poquito más adelante, jugando muchos partidos, logrando los objetivos acá, y tener ese llamado, y ya se comentaba en Uruguay de Sarfino, y decían lo de la selección, y eso te va generando, entonces la verdad que eso te enorgullece, más allá que no me llamaron, pero bueno, pero estuve ahí, que eso al final de cuentas es muy difícil también, que un jugador de segunda división, con tantos jugadores uruguayos y muy buenos que hay, que te hayan llamado y que te tengan en cuenta, eso ya es de valorar. Y yo creo que si hubiese dado ese pasito en primera división y hubiese tenido la oportunidad de que me den un peto y poder competir, que yo quería entrar nomás, iba a ser otra historia. Pero bueno, no se dio así. Y si se hubiese dado, yo creo que podía haber tenido más chance de poder ir convocado a cómo se dio todo, ¿no? Pero bueno, ese llamado la verdad que fue de agradecer y de tener que te están mirando, que no solamente que miran siempre a los mismos, que al final de cuentas siempre era un grupo muy reducido que tenía nuestra selección uruguaya y que te llamen para que decirte que te están mirando, que están ahí, que en cualquier momento puede surgir algo, la verdad que fue muy emocionante para mí, ¿no? O sea, es algo que la verdad me hubiese gustado poder haber compartido, haber estado ahí, pero bueno, no se dio, pero es lo que hay. Bueno, ya estamos acabando y para la última pregunta siempre le hacemos a nuestros invitados que nos cuenten alguna anécdota graciosa que les haya dado el fútbol, ya sea en los vestuarios o con algún rival. Te voy a contar una, tengo muchas, ¿no? Tengo muchas, pero te voy a contar una de mi tío Chiqui, yo tenía un tío
con síndrome de Down, ¿no? Entonces, muy gracioso, ¿no? Muy, 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 muy gracioso. Yo lo llevaba a todos los vestuarios, lo llevaba a todo lado. Y el loco, claro, te reías a no más poder, ¿no? O sea, muy gracioso. Siempre llevaba yo a los entrenamientos, a los partidos, todo. El primer partido del campeón del siglo, que es el estadio de Peñarol. Sí, Habían inaugurado el estadio, vamos a jugar allá, jugamos Peñarol Danubio. Entonces llegó a mi tío con nosotros en el autobús, llegamos, estaba el actual entrenador de ahora, que arregló ahora en Nacional, fue compañero mío, Jackson Viera, Marcelo Tavares, mi hermano, y no me acuerdo con qué otro jugador. Entonces le digo al viejo Jackson, le digo, viejo, cuídame al Chiqui, que ahora vamos a estar jugando, entonces vamos a arrancar el partido, no sé qué, papá. Entonces cuando salimos, yo cuidame al Chiqui, se lo llevan a los palcos de arriba, ¿no? Entonces, cuando se lo llevan, ellos después bajan y después vuelven bajan en entretiempo y lo vuelven a subir. Y cuando bajan con la locura del partido, todo, lo había acompañado hasta la puerta del vestuario, termina el partido, y le digo al viejo, viejo, el chiqui, y me dice, está ahí en la puerta. Voy a la puerta y no estaba. Y le digo al Chelito, Chelo, el chiqui, y dice, no está. Entonces le digo a Marito, el utilero, le digo, Marito. El chiqui dice, no, pero estaba acá recién. Digo, pero ¿cómo va a estar acá si lo estoy buscando? Y yo estaba de bota, sin camisa, con todo, recién había terminado de jugar, ¿no? Lo empezamos a buscar por todos lados y el chiqui no estaba por ningún lado. No lo veíamos, no lo veíamos, empezó acá. Yo ya, porque acá ya es complicado. Lo ven a uno. No es como acá que van las dos aficiones, uno vestido de Peñarol y otro vestido de Nacional y no pasa nada. Allá si va uno vestido de Peñarol y otro con la camiseta de Nacional o de otro equipo, en este caso que era Peñarol Danubio, sí. eh, Ni a se, Dios, sí, se dan con todo. sí. Lo empezamos a buscar por todos lados y cuando vemos, em, estaba fumando cigarro en el autobús. Nada, yo llorando, llamando a mi padre que no encontramos, mi padre buscándolo afuera, mi familia por si le habían pegado o lo habían tirado, porque habían cunetas que eran como unas cunetas así, ¿no? Sí. Y buscándolo por las cunetas, llamando a la policía, llamamos a todo el mundo, todo. No, hicimos un revuelo y él estaba con los piecitos tirados así y fumando cigarro adentro del autobús. Nada. Ah, Fenómeno. esa era. Tengo mil para contar, pero bueno, esta está buena de verdad porque ese era un personaje de los buenos. ¿Y de jugador, quién dirías que ha sido el jugador así que más ha animado los vestuarios donde has estado? Hombre, Cote, por Que, ejemplo, que has hablado antes de él, seguro que es un fenómeno, ¿no? pa, ese es muy gracioso, ¿no? Sí, El Cote estaban de obra allá en Mareo, están de obra, ¿no? Y el loco, claro, llegaba a las 7:30 de la mañana, nosotros entrenábamos prácticamente a las 9:30. Y él a las 7:30 estaba ahí controlando la obra, ¿viste? No sé qué! Y saludaba a uno. Esto no, ¿qué haces que ahí? Está llegando tarde, no sé, y los controlaba todo, ¿no? Ese era, nada, nada, el Coté muy, muy gracioso. Y un día yo me acuerdo estaba en la recuperación, entonces yo con la recuperación, claro, iba a hacer piscina, entonces abría a las 6:30, hacíamos en un gimnasio, íbamos a hacer piscina. Entonces ese día cuando fuimos a hacer piscina estaba cerrado porque era un sábado, nosotros abría más tarde. Entonces le digo al redactador en ese caso, le digo, vámonos para allá, vámonos a entrenar porque vamos a aprovechar el día. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos. Entonces llego primero y después llega él. Y en vez de decirme buen día, me dice, pero ¿tú qué haces aquí? Me dice el Cote. Claro, porque había llegado primero que él, ¿viste? Yo estaba enfadado porque él tenía que llegar primero siempre. Pero después así de gracioso, el nono que lo tuvo acá en Extremadura. ujú, No, el nono era un loco que nada, lo tuvo acá en Extremadura, lo tuvo en Tenerife, pero qué loco más gracioso. Te hacía reír todo el día, todo el día. ahí está. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿no, Gio? ¿Alguna preguntilla más queréis? Bueno, yo
A ver, yo quería primero, yo soy de Cáceres también, Bueno, claro, yo soy sí. de Extremadura, y un amigo y yo siempre te hemos seguido a ti mucho desde la etapa de Extremadura. Y queríamos agradecerte pues que hayas vuelto a intentar devolver al Extremadura un poco donde se merece. Qué grande. Bueno, muchas gracias, Adrián. Vamos arriba, acá estamos, a ver si le metemos palo y podemos ascender, ¿no? A ver, a ver. Muchas Eso gracias. es, eso es. Así que nada, te agradecemos muchísimo, por supuesto, el ratito con nosotros. Esperemos que hayas estado a gusto, que hayas estado cómodo. Y nada, ya tenías un fan que es Adrián, pero bueno, Álvaro y yo también te bancaremos allá donde vayas, Guillo. Qué grande. Bueno, muchas gracias a vos y mucho gusto y estamos a las órdenes para lo que necesite. Muchas gracias, nos vemos. Dale, un abrazo. Chao, Chao, chao. gracias. Chao.